Gracias al Señor, mis amados hermanos, por este tiempo que nos concede de poder estar en la meditación de su santa palabra, que es tan importante para nuestras vidas. La vez anterior, mis amados hermanos, estuvimos empezando a ver el libro de la carta a los Efesios que el apóstol Pablo escribió y pudimos ver la primera parte que Dios nos concedió, mis amados hermanos, de poder estudiar las verdaderas riquezas. Y en esta verdadera riqueza, el papel de la divinidad en la salvación. Pudimos ver, mis amados hermanos, la elección del Padre, en la cual fuimos elegidos con un propósito de santidad, elegidos para ser salvos, santos, justos, sin mancha, adoptados y predestinados para ser hijos de Dios. También como resultado, mis amados hermanos, vimos que los que hemos creído en nuestro Dios fuimos redimidos, se pagó el rescate y fuimos también perdonados. Mis amados hermanos, nos unió a nuestro Salvador, nos hizo parte de su familia, nos trasladó al reino de la luz y nos dio herencia eterna. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos, porque hemos visto las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, por lo cual cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos de sentirnos gozosos, llenos del amor de Dios, porque en Él hemos sido enriquecidos. Éramos pobres, estábamos muertos, sin esperanza, y Dios nos levantó, mis amados hermanos, de allí de donde nada valíamos, y nos coronó de favores y de misericordia. Qué bendito es el amor de Dios. Ahora, mis amados hermanos, nos toca ver la segunda parte, que es el espíritu de sabiduría y de revelación, en la cual Dios nos habla a través de su santa palabra y la cual ya la hemos leído. La gratitud que tiene Pablo y por la cual también él ora por todos sus lectores. Qué bendito es el amor de Dios. Pablo, mis amados hermanos, administró en Efesos más o menos como por 2 años y 3 meses. Él estuvo administrando esta iglesia, él la fundó, mis amados hermanos, y también aquella ciudad era un núcleo importante en la cual Dios pudo, a través de la enseñanza de este varón, pudo también llevar el Evangelio hacia Asia Menor. Esta iglesia, mis amados hermanos, fue muy bendecida por Dios porque tuvo grandes maestros de la enseñanza. No solamente estuvo Pablo, sino que también el apóstol Juan en su último tiempo. Él también estuvo allí y allí terminó sus días. Por lo tanto, mis amados hermanos, Éfeso era una ciudad no solamente importante en la parte de lo que allí había, en la parte comercial y todo eso, sino también porque de allí se extendió la palabra de Dios para muchas regiones, para muchas partes. Por lo tanto, Dios la usó grandemente. Y por eso el apóstol empezando el versículo 15, él dice:
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Sabemos que esta carta, mis amados hermanos, es una de las epístolas que el apóstol escribió él estando en la cárcel. Entonces, allí pasaba mucha gente que pasaba también a ver al apóstol y llevaban noticias. Entonces, él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Un hijo de Dios no puede vivir sin fe. Nosotros, mis amados hermanos, por la fe servimos al Señor. Por la fe caminamos. Y por la fe nos conducimos en esta vida. Por lo tanto, es una parte importante de nosotros la fe. Esa fe viva, esa fe triunfadora, esa fe que nos hace tomarnos de las promesas que nuestro Dios ha prometido a nuestras vidas, que nos ha dado. Y por eso que por esa fe nosotros, mis amados hermanos, nos gozamos, nosotros recibimos fuerza. Qué bendito es el amor de Dios. Por eso que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bendito es el amor de Dios. Y a través de esta fe también, mis amados hermanos, se desarrollan en nosotros el amor hacia Dios, y al estar el amor hacia Dios, mis amados hermanos, también está el amor hacia cada uno de nosotros, hacia todos nosotros. Un hermano que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, se constituye en mentiroso. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto es algo que debe estar en nosotros, en nuestras vidas, debe de impactarnos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El amor que había en el apóstol Pablo por cada uno de sus hermanos, cuando él estuvo ministrando en aquel lugar, quizás él allí se recordaba de cada uno de ellos. Y así también a nosotros, mis amados hermanos, nos pasa cuando nosotros oramos por nuestros hermanos. Nosotros empezamos como a recorrer la iglesia, a mirar los lugares, porque más o menos donde se sientan los hermanos. Y allí estamos, Señor, mira, el hermano tanto a lo mejor está con problemas. Cuando el amor de Dios está en nosotros, mis amados hermanos, nos lleva a la oración, a orar los unos por los otros. Porque nosotros hemos recibido de Él ese amor bendito, porque Él nos amó primeramente, mis amados hermanos, cuando nosotros no éramos nada. Dice que éramos una podrida llaga. Y de allá Él nos levantó, nos lavó con su sangre bendita. Por lo tanto, dice la palabra del Señor allí en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién ha visto? ¿A quién no ha visto? Por lo tanto, mis amados hermanos, es importante. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tiene todavía su alma oscurecida. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos llama a que nos amemos los unos a los otros. Dice en Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. Por lo tanto, es importante lo que el apóstol a nosotros nos está enseñando. En ese entonces, mis amados hermanos, la carta era para esta iglesia, para Éfeso. Dentro de la enseñanza que se nos ha estado impartiendo a través de nuestro hermano Rodolfo, se nos mencionó allí en Apocalipsis capítulo 2 las iglesias. Y dentro de la primera iglesia mencionada estaba Éfeso. Mis amados hermanos, ¿y qué es lo que le faltaba a Éfeso? Dice que había perdido su primer amor. Mis amados hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando Dios ha operado en nuestro ser y ha cambiado nuestra vida, ¿qué es lo que hay en nosotros? Hay gratitud, hay amor. Queremos estar en los servicios, queremos hacer las cosas que Dios nos está demandando, nos piden. Pero después, con el transcurrir del tiempo, empiezan a veces los problemas, las dificultades, y muchas veces nos vamos olvidando de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y por eso que Dios le demandaba a Éfeso que recuperara, que hiciera las cosas de aquel momento, recuperara ese primer amor. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros también en nuestras vidas podamos hacer aquellas obras cuando Dios a nosotros nos tomó por su Hijo y nos hizo una nueva criatura, que podamos amarnos los unos a los otros entrañablemente, sin haciendo ninguna distinción, ninguna diferencia, sino que todos por igual, porque somos todos comprados al mismo precio. Nuestro Señor Jesucristo pagó el mismo precio por su alma como por la mía. Pagó por todos por igual. Por lo tanto, no hay diferencia, dice la palabra de Dios. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Somos todos iguales delante de la presencia de Dios. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, entonces, para que nosotros podamos también dar gracias a Dios por todo lo que Él ha dado a nuestras vidas. El apóstol siempre, él trataba de animar a sus hermanos. Él siempre trataba de que la iglesia pudiera ser renovada, animada en el Espíritu de Dios, y él siempre estaba entonces orando sin cesar. Él no solamente oraba por la iglesia de Éfeso, también cuando él quiso ir a Roma, dice que él oraba incesantemente porque tenía el deseo de conocer a aquellos hermanos que estaban en Roma. Él no los conocía, pero tenía él esa inquietud porque también había oído de la fe de ellos, también había oído de cómo ellos se conducían, aun cuando aquella iglesia, mis amados hermanos, no se sabe quién pudo haber llevado el evangelio a Roma. Se piensa de que fue cuando descendió allí en Pentecostés, y allí habían hombres de todos los lugares, y que también allí habían romanos y recibieron también del Espíritu Santo de Dios, o judíos que llegaron a aquel lugar. Y allí también el apóstol orando siempre. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos nosotros la importancia de la oración, la importancia de la fe, la importancia del amor. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo, Él dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos con los otros. Y estando el amor de Dios, nos va a llevar a que nosotros oremos por nuestros hermanos. Y es bonito ver cuando se pide oración a través del WhatsApp, mis amados hermanos. Hay hermanos que piden orar, que oren por tal o cual petición, y la iglesia va contestando y va colocando amén. Aunque yo no coloco muchas veces
mis amados hermanos, pero uno ve los hermanos que están siempre dispuestos, siempre atentos para poder orar. Mis amados hermanos, y eso que nunca se pierda, que nunca se acabe, sino que siempre pueda estar en nosotros. Por eso el apóstol dice, no ceso de dar gracias. Gracias. No cesa el apóstol en el versículo 16 de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y continúa, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Qué bendito, mis amados hermanos, es el Señor. Aquí en esta carta se aprecia un marcado énfasis en la relación, mis amados hermanos, que hay de las dos naturalezas de Jesucristo. La naturaleza divina, que eternamente le corresponde por ser Dios, y la humana, asumida en hipóstasis en la persona divina del Hijo mediante la encarnación. Por lo tanto, mis amados hermanos, el título de Dios de nuestro Señor Jesucristo enfatiza la condición humana del Hijo eterno. Como muchas veces nos enseñó nuestro pastor, yo siempre digo nuestro pastor porque siempre para mí va a ser mi pastor, el pastor Miguel, mis amados hermanos, de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero que estas naturalezas, mis amados hermanos, no estaban digamos así, en contradicción, sino que ambas actuaban, mis amados hermanos, en aquel ser divino. Y por eso que el Señor Jesucristo es Dios hombre y ambas naturalezas subsisten en hipóstasis en la persona divina del Verbo encarnado. Por tanto, del plano de su humanidad como hombre perfecto, sin dejar de ser Dios, tiene un solo Dios personal que sin duda es también, como el apóstol escribe al principio de la carta, el Padre eterno del Hijo también eterno, como dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis amados hermanos, Dios nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento para poder comprender todas estas cosas tan grandes, mis amados hermanos, que para nuestra mente tan finita muchas veces nos cuesta comprender, nos cuesta entender, pero el Espíritu de Dios, que lo escudriña todo, mis amados hermanos, es el que va revelando todas las cosas, es el que va dando el conocimiento, es el que va dando la sabiduría. Siempre recuerdo el pasaje allí de Daniel, mis amados hermanos, cuando el rey le pidió a todos aquellos varones que estaban allí para darle a conocer las cosas a todos los sabios, a todos los entendidos, mis amados hermanos, y le había pedido de que le revelaran un sueño que él había tenido. ¿Y cómo yo puedo saber si yo ni siquiera sé lo que él ha soñado? Por último, algún indicio de algo. Y como no le podían revelar el sueño,
había sentencias de muerte para ellos. Y cuando Daniel supo de esto, entonces ahora pidió hablar con el rey. ¿Ah? Y ahora, ¿qué es lo que hace Daniel? Junta a sus amigos. ¿Y qué es lo que hacen? Se postran en oración, pidiendo sabiduría, no esta sabiduría humana, sino que pidiendo la sabiduría divina, la sabiduría celestial, ¿ah? A aquel que todo lo revela, a aquel que tiene todo el conocimiento. ¿Y se tardó Dios en contestar? Allí le fue revelado a este varón, mis amados hermanos, y no solamente recibió la revelación, sino que también la interpretación. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos también este privilegio. Desde el momento que nosotros fuimos tomados por el Señor, desde el momento que Él transformó nuestra vida, Él nos hizo una nueva criatura, Él también nos selló con su Espíritu Santo. ¿Ah? Y ahora, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios que está y que mora en nosotros es el que también puede revelar a nuestros corazones, a nuestras vidas, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso que es importante que nosotros podamos venir delante de su presencia, presentarnos delante de Él y pedir sabiduría, pedir conocimiento. Y ese conocimiento está revelado en la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres son los que han leído la palabra? ¿Cuántos intelectuales quieren tener este conocimiento y muchas veces le está velado, mis amados hermanos? Porque no está esa revelación, porque ellos, mis amados hermanos, lo hacen con un espíritu de poder, de tener un conocimiento humano. Pero esto, mis amados hermanos, es revelado por el Espíritu de Dios, no por la sabiduría humana, sino por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Y voy a recurrir nuevamente al pastor Miguel porque me gusta su experiencia. Cuando él decía que se puso a estudiar la palabra como para reírse o buscar dónde estaban las contradicciones. Pero qué bendito es el amor de Dios, porque ¿qué encontró? La revelación del Espíritu Santo de Dios. Y lo transformó. Qué bendito es el amor de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la sabiduría de Dios. No la sabiduría humana. Y ahora, ¿qué es lo que hace la persona? Deja atrás todo ese conocimiento. Así le pasó al apóstol. ¿Ah? Él iba en busca de los cristianos, persiguiéndolos. Pero allí le apareció este buen maestro. Allí le apareció Jesús en el camino. ¿Ah? Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, él perseguía personas, pero al que estaba persiguiendo era a Jesús, era la palabra de Dios. Mis amados hermanos, que estaba siendo revelada, que estaba siendo manifestada, y como él no tenía este conocimiento santo, no entendía estas cosas, entonces iba en busca de aquellos herejes para ello. ¿Ah? Pero el Dios, este Dios hombre, que vino a este mundo, mis amados hermanos, a revelar todas las cosas del Padre, vino a revelar su santa palabra, y ahora Él trae este conocimiento nuevo a través del Evangelio Santo, del Evangelio bendito, mis amados hermanos, por la cual nosotros ahora también hemos conocido a Dios.
Y eso es lo que transforma el conocimiento de la palabra del Señor. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos entonces en todo momento dar gracias a Dios, dar gracias por estas maravillosas revelaciones, por este maravilloso conocimiento que Él da, mis amados hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria. Por lo tanto, nosotros a través de este conocimiento, mis amados hermanos, y de esta revelación que Él ha puesto, este conocimiento que Él nos ha dado, mis amados hermanos, ahora nosotros podemos tener esa esperanza gloriosa, esa esperanza bendita, esa, como dice la palabra del Señor, esa esperanza que no avergüenza, porque sabemos que es real. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis amados hermanos, y también nos dice, eso está en 1 Juan 3:2, amados hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el profeta Isaías nos decía allí en el capítulo 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. La palabra nos dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, si nosotros, mis amados hermanos, tenemos ese temor en nuestra vida, porque nosotros ahora somos un pueblo especial para Dios, un pueblo santo, un pueblo apartado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ahora ya no vivir como vive este mundo, porque este mundo va caminando hacia un despeñadero, mis amados hermanos, pero nosotros vamos mirando con nuestra vista alzada, mirando que tenemos una ciudadanía celestial y por lo tanto vamos caminando hacia los cielos. ¡Qué bendito es el amor de Dios! Y por eso Dios ha puesto a través de ese sello con la cual Él nos selló, mis amados hermanos, que es el Espíritu Santo, ha puesto ese conocimiento para que nosotros podamos saber cómo conducirnos, cómo actuar en este mundo de maldad y de tiniebla. Mis amados hermanos, por lo tanto, dice para que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, nuestros ojos son el órgano que mira las cosas, y depende de cómo esté ese corazón, es como nosotros vamos a mirar las cosas. Si en nosotros hay tiniebla y maldad como ese hombre natural, vamos a ser guiados a andar en un camino de maldad y vamos a estar en peligro. Pero si en nosotros está ese corazón lleno del amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios, Dios
esa visión va a ser una visión ahora limpia. Y como dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, mis amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos guía, nos alumbra, nos muestra cuál es el camino. A veces nosotros estamos en un estado, mis amados hermanos, sobre todo cuando uno está pasando problemas, cuando uno está pasando dificultades, como que todo se cierra, como que todo se torna oscuro, no hay salida. Y uno a veces, mis amados hermanos, se turba. Y en esa turbación toma decisiones. Y esas decisiones, en vez de sacarlo a uno del problema, lo arrastra más todavía, más al fondo. A veces nosotros pensábamos que estábamos saliendo y como que de repente nos deslizábamos más abajo todavía. Y uno decía, pero Señor, si yo soy tu hijo. Pero uno, mis amados hermanos, muchas veces clama a Dios pensando de que Dios es el que va a solucionar el problema, pero somos nosotros los que no queremos soltar esa preocupación y queremos nosotros solucionarlo. Entonces Dios nos sigue dejando caer hasta que le reconozcamos, Señor, ten misericordia de mí. Mírame, Señor. Ya venimos con un espíritu más humillado delante de su presencia. Mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios alumbre nuestros ojos, alumbre nuestra vida. Que la palabra de Dios sea siempre lo más importante para nosotros, mis amados hermanos en el Señor. La palabra nos dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué herencia más hermosa tenemos en Cristo? Mis amados hermanos, debemos sentirnos alegres. Como dice la palabra, gocémonos y alegrémonos y démosle honra y gloria a aquel que nos salvó. Porque ahora vamos a estar alabando por una eternidad. Y el Señor mismo dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, porque allí vamos a estar con Él. Por lo tanto, en nosotros debe estar ese gozo, esa alegría, y el cristiano debe vivir en ese gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito es el amor de Dios. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ya no somos nosotros, ya no es nuestra fuerza, es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y esa es la seguridad de nosotros los cristianos. Nosotros, mis amados hermanos, no somos nada. Sin la presencia del Señor no somos nada. Pero cuando Dios actúa en nosotros, hay un poder sobrenatural que nos lleva, mis amados hermanos, a ir de triunfo en triunfo, de victoria tras victoria, porque Él es el triunfador, porque Él es el victorioso y nosotros estamos en Él. Qué bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, podamos tener nosotros siempre en nuestras vidas este conocimiento de la palabra del Señor para que podamos ser fortalecidos siempre. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, también un día nos va a levantar, mis amados hermanos, y también un día seremos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria para ir a gozar por una eternidad. También dice,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí tenemos nosotros la exaltación de Cristo sobre todas las cosas. El Cristo exaltado, mis amados hermanos, el gran poder de Dios, aquel mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo levantó en la ascensión para llevarlo de regreso a la gloria, para sentarse ahora a la diestra de Dios. ¿Ah? Mis amados hermanos, ahora ese mismo poder es dado a cada creyente en el momento de su salvación, y siempre ese poder, mis amados hermanos, está a nuestra disposición. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder, ¿ah?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, por lo tanto, no somos nosotros, sino que es el poder de Dios actuando en nuestras vidas, y es el que nos lleva a todo este conocimiento, y ahora somos testigos de este poder. ¿Ah? Cómo Dios ha operado en nosotros, cómo estando muertos nos dio vida, y vida en abundancia. Mis amados hermanos, por lo tanto, ayúdenos el Señor. Dice en un comentario, Pablo no oró para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes, sino que los creyentes, nosotros, mis amados hermanos, fuéramos conscientes del poder que ya tenían en Cristo y que lo usaran. Por lo tanto, en nosotros tiene que estar esa conciencia, que en nosotros hay un poder grande. Nosotros siempre decimos, Dios es todopoderoso. Él es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros estamos depositados en Él. Y ese problema que puede estar pasando, esa dificultad terrible, que no hay solución, Dios tiene la solución. Dios tiene el poder para quitar ese problema y para que usted, mis amados hermanos, pueda sentirse aliviado, sentirse gozoso y pueda glorificar a este Padre Celestial y pueda darle honras y glorias porque Él ha quitado el problema. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. Dice Filipenses 2, 9, 11, mis hermanas se aprendieron esta lección, así que se lo saben de memoria. ¿Ah? Yo también me lo he tratado de aprender de memoria, pero a veces me cuesta. Por lo cual, en el Filipenses 2, 9, 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso, mis amados hermanos, poder tener este poder tan grande y ser adoptado por Dios para poder gozar de todas estas bendiciones. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. Él, nuestro Señor Jesucristo, Dios le dio ese principado, mis amados hermanos, ese gobierno. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, si Él es la cabeza, ¿quién mejor nos puede conducir? ¿Quién mejor nos puede guiar? ¿Quién mejor nos puede llevar? Cuando un niño, mis amados hermanos, le pide al padre, cuando está todavía empezando a crecer, a caminar, mira a su padre y para él el papá es el Superman. Pero a medida que va creciendo, después ya como que el Superman ya no es tanto. Y después ya, cuando ya son adolescentes o ya más jóvenes, ya entrando a la adultez, ya empezamos a mirar al papá como anticuado, como que no sabe nada. Mis amados hermanos, pero nuestro Padre lo sabe todo. Él es nuestro Padre, lo sabe todo. Y Él tiene una herencia preparada para nosotros, para este cuerpo que es su iglesia. Él tiene esa herencia preparada y nosotros somos beneficiarios de esa herencia. Qué bendito es el amor de Dios. Por eso, ¿cómo no hemos de darle gracias? ¿Cómo no hemos de bendecir su nombre? Cuando la iglesia canta y alaba al Señor y uno lo hace con gratitud, con gozo. Cuando yo llegué, mis amados hermanos, una de las cosas que me impactaba, porque a mí me gustan los himnos tradicionales. En la iglesia donde estábamos siempre se canta mucho himno tradicional. Pero cuando llegué, muchas letras yo no las conocía. Y las miraba y las meditaba. Y trataba de cantarlas porque no me sabía las melodías. Mis amados hermanos, pero contemplar esas letras me inundaban el corazón. Corrían mis lágrimas por la mejilla. Porque, mis amados hermanos, es grande lo que Dios ha hecho por nosotros. Si nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que realmente Él ha realizado en nosotros. Y allá, mis amados hermanos, lo entenderemos mejor. De cómo Él sufrió por nuestra salvación. Cómo Él se entregó, cómo Él se humilló para poder rescatarme a mí de donde estaba, de esa miseria en la cual estaba sumido. Estaba muerto en delitos y pecados, y Él de allí me levantó. Entonces, ¿cómo no hemos de bendecir su santo nombre? Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos comprender la grandeza de su santo nombre, la grandeza de su poder, la autoridad que Él tiene, mis amados hermanos. Cuando hablamos de autoridad, al Señor le basta solamente la palabra. Muchas veces, cuando un enfermo viene delante de la presencia del Señor, dice que a él solamente le basta la palabra para que el enfermo sea sano. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que Él es soberano. Sabemos que Él tiene, mis amados hermanos, la soberanía sobre nuestras vidas. Y muchas veces Él a nosotros nos hace andar por caminos difíciles para que nosotros podamos entender lo que no podemos entender. Y a veces en aquella dificultad
Dios ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que no seamos como el pueblo de Israel, que tenía que cruzar el desierto en ciertos días, pero vagaron por 40 años, dando vueltas y vueltas, mis amados hermanos, en un camino que era menos de un mes. Ayúdenos el Señor para que nosotros no seamos tan rebeldes, sino que podamos someternos a la voluntad de Dios y que podamos caminar, mis amados hermanos, conforme a lo que Él ha puesto en nosotros. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Mis amados hermanos, Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y para ir terminando, mis amados hermanos, en 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a Él. Todo está bajo sus pies. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para mirarle a Él por sobre todas las cosas. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, por sobre todas estas cosas podamos mirarle a Él. Mis amados hermanos, aun cuando nosotros estemos viviendo, gozando de salud, gozando de bendiciones, pero por sobre todo, mirar a Dios, mirarle a Él. Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II, hubo un momento en la televisión cuando él dijo, miradle a Él, y se presenta la imagen allí en el Estadio Nacional. Mis amados hermanos, si todos pudiéramos comprender eso, mirarle a Él, qué distinto sería el mundo, qué distinto sería todo, mis amados hermanos. Pero como el mundo no le busca, como el mundo no le mira, estamos viviendo estos días de tiniebla, estos días de maldad. Y la iglesia de Dios, mis amados hermanos, tiene que tener presente que esto va a ir en aumento. Va a ir en aumento porque estamos en los tiempos finales. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar clamando a Dios, pidiendo misericordia, que Él nos guarde, que no nos sorprenda el día ni la hora, sino que podamos estar velando y orando los unos por los otros. Y así como el apóstol oraba por sus hermanos, por todos aquellos, mis amados hermanos, por todos los que él conocía, así también nosotros orando los unos por los otros, orando por nuestros hermanos enfermos, como así también por cada uno de nosotros. Si hay problemas, si hay dificultades, mis amados hermanos, a lo mejor una mala palabra, a lo mejor el hermano no me saludó, que eso no le quite el gozo, sino que usted mire a Cristo, porque Él fue el que pagó el precio, Él fue el que nos compró. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros vamos hacia la patria celestial, y que estas cosas que son raíces de amargura que se pueden anidar en el corazón no nos quite el gozo de la salvación, sino que podamos ir triunfante
hacia aquel lugar que Dios ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, en esta hora doy muchas gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar por esta su santa palabra. Cuántas gracias, Señor, por este momento que usted nos brinda de poder estar a la luz de su santa palabra. Señor, de poder meditar en ella y de poder en cierta forma entender, Dios mío, aquello tan grande que usted ha preparado para nosotros, lo que usted ha hecho en favor de nuestras vidas cuando no éramos dignos de ti. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos porque hoy somos llamados tus hijos, porque hoy hemos sido por usted comprado a precio de sangre, la sangre de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Fue el precio pagado, Dios amado. Ayúdanos, Dios mío, para que nosotros podamos vivir esta vida de santidad a la cual hemos sido llamados y poder ser apartados para ti, para poder, Señor, trabajar en tu obra y poder, Señor, ser obedientes a tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y a usted le damos toda honra, toda gloria y honor, porque usted es digno de todo. Gracias por Jesús su Hijo. Amén. Amén.